El vasto imperio galáctico llevaba siglos extendiéndose entre estrellas y mundos conquistados con una maquinaria implacable que combinaba ejércitos de élite y tecnologías imposibles de imaginar para las razas más jóvenes. Nadie cuestionaba su dominio porque todo ser vivo que se levantaba era aplastado con frialdad matemática. Pero esa seguridad comenzó a resquebrajarse el día en que apareció un humano. Un guerrero salido de un planeta periférico que en los registros imperiales apenas tenía relevancia alguna. El nombre de ese mundo era Tierra, y hasta ese momento nadie lo había tomado en serio. Cuando los exploradores del imperio encontraron a los humanos, los clasificaron como una especie primitiva, con cuerpos frágiles y recursos limitados. Nada destacaba en sus huesos ni en sus músculos. Tampoco en su capacidad tecnológica, pues no poseían naves capaces de rivalizar con las flotas estelares que dominaban los cielos. Sin embargo, había algo que no podía medirse, con sensores ni traducirse en algoritmos. La determinación del guerrero humano, llamado Marco, fue el primero en demostrarlo. Capturado en un asalto contra colonias humanas. Recién descubiertas, fue llevado ante los oficiales imperiales, que lo observaron, con condescendencia, esperando que suplicara por su vida. Pero Marco no pidió clemencia. En silencio, analizó a sus captores, a sus armas y a los movimientos repetitivos de los guardias. Aquella noche, mientras las luces metálicas del pasillo reflejaban la frialdad de la nave, Marco se liberó de las ataduras usando nada más que la fuerza de sus manos y la rabia acumulada. Después, arrebató un arma a un guardia y abrió paso a través de pasillos infinitos, dejando cuerpos tras de silos alienígenas. No podían comprender cómo un ser sin exoesqueleto blindado, ni glándulas venenosas, ni visión múltiple, había logrado derribar a decenas de soldados entrenados. Era imposible según sus manuales de guerra, pero Marco no se detenía. Su respiración era pesada. Su cuerpo sangraba por cortes y quemaduras. Sin embargo, sus pasos no se detenían, porque para él la derrota solo existía cuando se dejaba de luchar. La noticia del escape se propagó rápidamente entre las naves del sector, y pronto se convirtió en una historia susurrada por las especies sometidas. Algunas no creían que fuera real. Otras decían que era un mito inventado para sembrar esperanza. Pero los informes oficiales hablaban de más de 100 de bajas en un solo día provocadas por un único prisionero humano. Eso era algo que ni los ejércitos rebeldes más organizados habían conseguido. Marco no buscaba gloria ni títulos. Su única intención era sobrevivir y regresar a su gente. Pero con cada enfrentamiento, su leyenda crecía porque, a diferencia de las otras razas, él no conocía el miedo como lo entendían los alienígenas. Para ellos la derrota era deshonra y la muerte significaba el fin. Para los humanos la muerte era solo el precio de la resistencia, y mientras quedara un respiro, quedaba también la posibilidad de luchar. Esa diferencia invisible era lo que convertía a un simple hombre en un guerrero capaz de sacudir un imperio. En los siguientes días, Marco cruzó sistemas enteros, aprovechando las rutas de transporte del imperio. Se infiltró en bases y destruyó instalaciones con tácticas improvisadas que ningún estratega alienígena podía predecir.
porque los humanos no seguían reglas calculadas. Ellos improvisaban, reaccionaban, se adaptaban y sobre todo no se rendían. Esa imprevisibilidad confundía a los comandantes enemigos que lo perseguían sin lograr atraparlo. Los informes hablaban de 700 muertes, luego de miles y finalmente de decenas de miles. Cada enfrentamiento, que debía ser su final, terminaba en una nueva masacre. Marco no era invulnerable. Sangraba y caía al suelo una y otra vez, pero se levantaba siempre impulsado por una fuerza que no podía describirse con palabras. Los oficiales imperiales empezaron a reunirse en consejos de urgencia, preguntándose si realmente habían subestimado a los humanos. El imperio había conquistado civilizaciones enteras con un simple despliegue de flota. Pero por primera vez, un solo hombre había detenido la maquinaria de guerra en sectores completos. Las especies sometidas comenzaron a ver en los humanos no una raza débil, sino un recordatorio de lo que significaba resistir contra lo inevitable. La leyenda de Marco comenzó a extenderse en susurros en cada mercado, estelar en cada prisión y en cada rincón oscuro donde los oprimidos soñaban con libertad. El Consejo Imperial ordenó su caza total, enviando a los más feroces cazadores del imperio para detenerlo. Pero la cacería se convirtió en un símbolo de desesperación, porque cuanto más lo perseguían, más fuerte se volvía la historia. En mundos lejanos decían que Marco había nacido con fuego en las venas. En otros que la propia tierra producía guerreros imposibles de someter. Lo cierto era que nadie podía negar las cifras 70.000 muertos contados en registros oficiales por la acción directa o indirecta de un único humano. El imperio había visto rebeliones antes, pero ninguna que naciera del espíritu de un solo individuo. Marco no era un ejército, no era un planeta, no era una flota. Era un humano. Y contra toda lógica, el imperio comenzó a temerle. Imperio Galáctico jamás había sentido miedo de un individuo. Pero ahora la sombra del guerrero humano recorría cada sala de mando y cada reunión de oficiales. La imagen de Marco se había convertido en una advertencia viviente de que incluso la maquinaria más grande podía tambalearse ante la voluntad de un solo hombre, mientras los almirantes discutían estrategias de aniquilación. Él continuaba moviéndose de mundo en mundo, desafiando la lógica y demostrando que la resistencia humana no era un accidente, sino una esencia en el planeta industrial de Creyón, donde millones de esclavos alienígenas trabajaban bajo el yugo imperial. Marco apareció en medio de la noche. Los centinelas no comprendieron cómo había atravesado los muros energéticos, ni cómo había burlado a las patrullas automatizadas. Lo cierto es que cuando amaneció las cadenas, habían sido destruidas las fábricas incendiadas y miles de prisioneros liberados. Nadie lo vio marcharse, solo encontraron señales de una batalla brutal y cuerpos de soldados imperiales caídos con marcas de combate cercano. Los esclavos comenzaron a repetir su nombre con reverencia, como si fuera un héroe enviado desde las estrellas. Lo que diferenciaba a Marco de cualquier otra fuerza era que no necesitaba armas avanzadas ni ejércitos detrás de él. Su mayor poder era su obstinación por no rendirse
y su capacidad de transformar a los débiles en luchadores. Cada mundo al que llegaba dejaba de temer al imperio y comenzaba a creer en la posibilidad de levantarse contra sus dueños. Esa chispa de fe era mucho más peligrosa que cualquier bomba, porque el imperio dominaba a través del miedo. Y cuando ese miedo se quebraba, su control se debilitaba. El Alto Consejo del Imperio decidió entonces enviar a uno de sus comandantes más temidos, un alienígena llamado Rakkar, que había sofocado rebeliones enteras con tácticas implacables. Rakkar no creía en mitos y consideraba que Marco era solo un fugitivo afortunado, dispuesto a desgastar su cuerpo hasta que cayera sin fuerzas. Con flotas enteras comenzó a cerrar los caminos estelares, donde se decía que el humano actuaba desplegando cazadores y mercenarios, pero Marco no se dejó atrapar. Al contrario, comenzó a usar esa persecución a su favor, atacando en los lugares donde menos lo esperaban y desapareciendo en rutas imposibles. De predecir, los informes llegaron a un punto en que ya no podían ocultarse. El imperio hablaba oficialmente de decenas de miles de bajas y de daños económicos severos que retrasaban sus conquistas en sectores completos. Los gobernadores locales murmuraban en secreto que un solo humano había hecho más daño que flotas enteras de rebeldes organizados. Y eso era algo intolerable para un sistema construido sobre la imagen de perfección. Marco se había convertido en un espejo incómodo que revelaba las grietas de la maquinaria imperial. Mientras tanto, él continuaba su viaje sin detenerse jamás. Cada derrota que sufría era solo temporal, porque siempre encontraba la manera de levantarse. Había momentos en que su cuerpo apenas podía seguir adelante, heridas abiertas lo cubrían y el cansancio lo hacía tambalear. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba a su pueblo, a los rostros de aquellos que habían sido sometidos y asesinados. Y ese recuerdo encendía en su interior un fuego más poderoso que cualquier arma. Ningún alienígena podía comprender cómo un ser tan frágil en apariencia podía levantarse tantas veces después de haber caído en un planeta minero. Marco encontró a cientos de prisioneros al borde de la muerte. Allí no solo los liberó, sino que les enseñó a pelear. Los mineros no sabían usar armas avanzadas, pero bajo su guía improvisaron herramientas de combate y aprendieron a resistir a golpes y emboscadas. Cuando las tropas imperiales llegaron para recuperar el control, fueron repelidas por primera vez. No por un ejército, sino por una multitud que había descubierto que era capaz de luchar. Esa fue la mayor victoria de Marco, porque no solo había matado enemigos, sino que había encendido el espíritu humano y alienígena de resistencia en seres que nunca habían imaginado rebelarse. La noticia se propagó como fuego. Los oprimidos comenzaron a esperar su llegada, como si fuera un presagio de libertad, y en cada lugar que visitaba dejaba una marca de esperanza. El imperio empezó a comprender que no enfrentaba simplemente a un guerrero, sino a un símbolo. Y los símbolos no mueren con facilidad, porque incluso si Marco caía, su leyenda seguiría viva en la mente de millones de seres Rakkar. Por primera vez en su carrera, sintió que el enemigo no era controlable. Las trampas que diseñaba terminaban fracasando,
porque el humano no actuaba con lógica fría, sino con una combinación de instinto, ferocidad y voluntad nadie. Podía predecir sus movimientos, porque ni siquiera él los planificaba más allá de sobrevivir y golpear donde doliera más. Esa imprevisibilidad era el arma más letal contra un imperio acostumbrado a calcularlo todo. El número de muertos se incrementaba hasta cifras que los registros oficiales intentaban minimizar, pero que en privado causaban pánico. 70.000 soldados imperiales habían caído en enfrentamientos directos o indirectos, provocados por un humano solitario. Ningún enemigo en la historia había dejado un rastro tan desproporcionado frente a su número. El imperio empezaba a preguntarse si realmente los humanos eran tan débiles como habían creído Marco. Mientras tanto, no pensaba en las estadísticas, ni en los informes. Solo pensaba en sobrevivir un día más, en luchar una batalla más, y en demostrar que su especie, aunque pequeña y frágil, podía hacer temblar a gigantes. En cada paso que daba, estaba escribiendo una historia que cambiaría el destino de la galaxia. El imperio había aprendido a temer un nombre que hasta hacía poco no significaba nada en sus archivos. Marco, el humano, se había convertido en una herida abierta, imposible de cerrar, y cada intento por eliminarlo parecía alimentar aún más su leyenda. Los gobernadores exigían medidas desesperadas, y el Alto Consejo aprobó operaciones que jamás se habían autorizado para capturar a un solo individuo. Porque Marco no era ya visto como un fugitivo, era considerado una amenaza de nivel estratégico capaz de alterar la balanza de poder en toda la galaxia. En medio de esa persecución, Marco había encontrado un propósito más amplio. Al principio, solo quería sobrevivir, escapar y regresar a su mundo. Pero con cada batalla, comprendía que lo que hacía estaba despertando algo más grande en otros pueblos. Lo vio en los ojos de los mineros, que habían aprendido a resistir, en los esclavos de Cryon, que habían recuperado la voz, y en las especies que lo nombraban como símbolo de desafío. El humano que antes había estado solo, ahora cargaba con la esperanza de millones, y eso lo obligaba a seguir avanzando, aun cuando el cansancio lo hundía y la sangre le recordaba que era mortal. Los informes imperiales hablaban de un patrón imposible de entender. Marco no seguía rutas lógicas ni tácticas previsibles. Aparecía en estaciones remotas para luego atacar convoyes blindados en sistemas distantes. En un mes podía estar en 3 sectores diferentes, atravesando defensas imposibles con medios rudimentarios. Era como si conociera instintivamente las debilidades del imperio y las explotara sin piedad. Esa capacidad no provenía de fuerza física ni de tecnología avanzada. Provenía de la adaptabilidad humana, una cualidad que ninguna otra especie había demostrado con tanta intensidad. Rakkar, el comandante encargado de cazarlo, comenzó a obsesionarse con el humano. Había pasado de la arrogancia inicial a la frustración y luego a la furia personal, porque cada fracaso no solo dañaba su reputación, sino que minaba el respeto hacia el poder imperial. Rakkar estudiaba los movimientos de Marco día y noche, revisando grabaciones de combate, analizando la manera en que un cuerpo aparentemente frágil se movía entre soldados armados con armaduras pesadas. Descubrió que Marco
no era más fuerte ni más rápido que sus tropas. Simplemente era más decidido, y no retrocedía cuando otros lo hacían. El humano no temía la muerte, y eso lo hacía invencible en un sentido que el imperio no podía comprender. Porque sus soldados entrenados valoraban la supervivencia de la maquinaria imperial. Por encima de todo, estaban condicionados para obedecer y preservar el orden. Marco, en cambio, luchaba, como si cada enfrentamiento fuera el último, y no le importaba caer, con tal de infligir un golpe. Esa mentalidad lo convertía en un enemigo imposible de controlar. Marco se infiltró en una base espacial que servía como centro de comunicaciones para 3 sectores enteros. Los protocolos de seguridad eran considerados impenetrables, pero él usó las propias rutinas de los guardias para abrirse camino. Se mezcló entre prisioneros que eran trasladados y en el momento oportuno atacó con una ferocidad que desarmó a toda la guarnición. Cuando los sistemas imperiales detectaron lo que ocurría, ya era tarde, porque Marco había destruido los nodos centrales de comunicación, y los mensajes del imperio quedaron interrumpidos durante cientos de semanas. Ese golpe no solo costó vidas, también generó un caos administrativo que retrasó campañas enteras. El impacto psicológico era mayor que el militar. Los habitantes de mundos sometidos comenzaron a pintar su nombre en muros y a repetir historias de cómo un solo humano había humillado al poder absoluto. Algunos lo imaginaban como un gigante, otros como un espectro invencible. Lo cierto era que nadie podía negar los resultados. Su capacidad de sobrevivir y contraatacar estaba sacudiendo la confianza que mantenía unido al Imperio Marco. Sin embargo, no se veía como un héroe. En su mente, cada victoria era solo un paso más para mantener viva la chispa de su especie. Había noches en que el dolor lo vencía y se preguntaba si al día siguiente podría levantarse nuevamente. Pero entonces recordaba las miradas de los liberados. Recordaba el grito de libertad de quienes habían escapado del yugo. Y comprendía que no podía detenerse. Aunque fuera el último de los suyos, debía seguir en las reuniones secretas de especies rebeldes. Su nombre comenzó a ser usado como estandarte. Algunos comenzaron a organizar guerrillas inspirados en sus métodos, aprendiendo que la improvisación y el coraje podían vencer a la disciplina mecánica del imperio. Esa idea era nueva, porque hasta entonces todos habían intentado imitar el poder imperial con ejércitos y tecnología. Solo los humanos demostraban que se podía resistir. Con ingenio y voluntad, el Alto Consejo vio el peligro con claridad. Marco estaba creando no solo muertes, sino una ideología de resistencia que podía incendiar mundos enteros. Por eso, aprobaron una resolución drástica: enviar a los cazadores de élite conocidos como sombras guerreros, criados desde su nacimiento para matar sin piedad, seres modificados genéticamente para no conocer el miedo. Era la primera vez que el imperio consideraba necesario usar esa fuerza contra un solo individuo. Cuando Marco escuchó los rumores de que las sombras venían por él, no sintió temor, solo un silencio interno que lo preparaba para la batalla. Sabía que sus enemigos serían diferentes a los soldados comunes. Sabía que esta vez podía ser su final. Pero también sabía que si caía, no sería en vano,
porque ya había encendido el fuego en los corazones de millones. El humano que había empezado como prisionero se había transformado en el enemigo más peligroso del imperio, y el choque que se acercaba sería recordado en toda la galaxia. El Imperio Galáctico jamás había enviado una fuerza semejante a cazar a un solo individuo. Las sombras eran seres entrenados para eliminar sin piedad, y habían sido diseñadas para que el miedo no existiera en sus mentes. Sin embargo, Marco, el humano que había desafiado la lógica y la fuerza imperial durante meses, estaba a punto de enfrentarlas, y ningún análisis podía predecir el resultado, porque su fuerza no residía en músculos ni en armas, sino en su voluntad inquebrantable y su capacidad de adaptarse a lo inesperado en un planeta abandonado de hielos perpetuos. Marco se preparó para recibir a sus enemigos. Sabía que no podía enfrentar a todas las sombras en combate directo, pero también sabía que el terreno podía jugar a su favor. Observó los acantilados de cristal y las tormentas de viento que azotaban las planicies, y trazó mentalmente rutas imposibles para cualquiera que no conociera cada grieta y cada pasadizo. Sus ojos se movían con rapidez, y su respiración era controlada mientras escuchaba el rugido del viento y el crujir del hielo bajo sus pies. Él no solo estaba sobreviviendo, sino que estudiaba el terreno como un estratega, y cada paso calculado sería decisivo. Las sombras llegaron, desde el espacio en naves silenciosas cubriendo el cielo con luces rojas. Los comandantes esperaban que su llegada marcara el final del guerrero humano. Pero Marco no estaba allí para rendirse ni para escapar. Estaba allí para demostrar una vez más que los humanos podían desafiar cualquier sistema, y que la adaptabilidad y la resiliencia eran armas más potentes que cualquier tecnología avanzada. Cuando los primeros soldados descendieron con armaduras impenetrables y armas que podían destruir edificios, Marco se movió entre ellos, usando el terreno como escudo, y cada maniobra inesperada los confundía, mientras su precisión y velocidad parecía sobrenatural. El combate no era solo físico, era psicológico. Cada decisión de Marco desafiaba las reglas establecidas por el Imperio, y las sombras comenzaron a dudar de sus estrategias. Sus armas más poderosas fallaban, y los sistemas de rastreo no podían predecir sus movimientos. Cada vez que una sombra caía, otro miembro del Eleibu equipo sentía miedo, algo que nunca se les había permitido experimentar. Y esa grieta en su confianza crecía con cada enfrentamiento. La superioridad del Imperio estaba siendo desafiada, no solo por un humano, sino por la esencia de lo que significaba ser humano. Marco no buscaba matarlos a todos, tampoco se movía por odio. Su único objetivo era sobrevivir y mantener viva la chispa de resistencia que había encendido en los mundos oprimidos. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y quemaduras, pero su mente estaba clara, y cada decisión estaba dirigida a utilizar la fuerza del enemigo en su contra. Como un río que se abre camino entre rocas, utilizaba el impulso de las sombras para guiar su derrota, y cada victoria parcial fortalecía la leyenda que se extendía por la galaxia. Mientras tanto, en los sectores imperiales la noticia de la batalla comenzó a filtrarse. Los registros oficiales intentaban minimizar la derrota, pero incluso los informes internos hablaban de cientos de sombras,
eliminadas o gravemente heridas por un solo humano. El Alto Consejo comenzó a darse cuenta de que Marco no era un simple guerrero, era un símbolo viviente de que la lógica del imperio tenía límites y que subestimar a los humanos podía traer consecuencias incalculables. El guerrero humano encontró aliados inesperados en medio del caos. Seres que habían sido esclavos de las sombras comenzaron a seguirlo, aprendiendo a moverse y a resistir. Su habilidad para enseñar estrategias de combate improvisadas y su capacidad de inspirar confianza convertían a los débiles en combatientes, y su liderazgo era natural porque no se basaba en títulos ni en jerarquías, sino en el ejemplo y la determinación. La unidad improvisada de humanos y alienígenas rebeldes estaba formada por la voluntad de sobrevivir y luchar, y eso los hacía casi invencibles frente a la fuerza organizada del Imperio Cada. Encuentro dejaba una marca que no podía borrarse. Las sombras comenzaron a referirse a Marco con nombres diferentes en secreto, y a reconocer que la fuerza de un solo humano podía cambiar el curso de cualquier batalla. La idea de que un individuo pudiera resistir, atacar y transformar la moral de toda una población era algo que el imperio jamás había considerado, y esa lección estaba empezando a calar en cada comando, cada nave y cada planeta bajo su control. Al final de la primera fase del enfrentamiento, Marco se encontraba en lo alto de un acantilado, observando las luces dispersas de las naves que regresaban a sus bases heridas y derrotadas. Su cuerpo estaba exhausto y su respiración era pesada, pero su espíritu seguía intacto. Él había sobrevivido donde nadie habría esperado que lo hiciera, y había demostrado que incluso contra la máquina más perfecta, un humano podía prevalecer. La resiliencia, la adaptabilidad y la voluntad eran armas invisibles que ninguna tecnología podía replicar. Mientras la tormenta de hielo rugía a su alrededor, Marco comprendió que la batalla real apenas comenzaba. Las sombras volverían con más recursos y más soldados, pero la chispa que él había encendido en cada mundo liberado ya no podía apagarse. El imperio había visto por primera vez que un humano podía cambiar la percepción de toda la galaxia, y que la determinación individual podía desafiar ejércitos enteros. Las cifras de bajas continuaban creciendo, y el temor comenzaba a calar en los sectores más lejanos. En silencio, Marco observaba el horizonte y respiraba profundamente, sintiendo la fuerza de su especie resonando en cada movimiento. El guerrero humano no solo luchaba por sobrevivir, sino por demostrar que la esencia humana era única. La combinación de ingenio, coraje y determinación hacía a los humanos impredecibles e imbatibles de una manera que ningún alienígena podía comprender. El imperio había comenzado a temer, y toda la galaxia empezaba a escuchar el nombre de Marco. Con respeto y temor, Marco sabía que la guerra que libraba no era solo contra soldados, ni contra naves, ni contra la maquinaria del Imperio Galáctico. Era una guerra por la esencia misma de la humanidad. Y cada movimiento que hacía estaba impregnado de una decisión que trascendía su vida personal. Cada vez que liberaba un mundo, no solo destruía las estructuras imperiales, sino que enseñaba a los oprimidos que podían ser libres, que no había fuerza en la galaxia
capaz de sofocar la voluntad humana. Y eso aterrorizaba al Alto Consejo, que comenzaba a ver a un solo guerrero como un símbolo de insurrección imposible de contener. El planeta de arena roja, llamado Kaltor, había sido un bastión imperial durante siglos. Allí, los colonos y trabajadores alienígenas vivían bajo el control estricto de comandantes que pensaban que nadie podría desafiar su autoridad. Marco llegó sin aviso, utilizando rutas que los sensores del Imperio no podían detectar. Y en el silencio de la noche, comenzó a organizar los oprimidos, enseñándoles a moverse, a comunicarse y a resistir. La noche parecía eterna, mientras los habitantes se preparaban para la primera acción de resistencia, guiados por un humano que ellos apenas conocían, pero que ya representaba esperanza y libertad. El ataque comenzó con una precisión que sorprendió a los oficiales imperiales. Un solo disparo de advertencia bastó para que los soldados enemigos entraran en confusión. Y Marco se movía entre ellos con la agilidad y la determinación que habían definido su reputación. Su cuerpo sangraba y sus músculos estaban agotados, pero su mente permanecía clara y su espíritu indomable. Cada golpe que daba era calculado y cada decisión improvisada parecía imposible de anticipar, porque Marco no se limitaba a seguir patrones conocidos. Él creaba nuevos caminos en el caos, y esa habilidad desconcertaba a los enemigos que jamás habían enfrentado a un ser tan impredecible. Mientras la batalla se desarrollaba, las sombras regresaron con refuerzos y naves de ataque devastadoras, pero Marco no cedió su capacidad para adaptarse a situaciones extremas, y su habilidad para motivar a los débiles los convertía en combatientes capaces de resistir la superioridad tecnológica de sus enemigos. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, demostraba que el valor humano no podía medirse en estadísticas ni en análisis fríos, porque la determinación y la resiliencia eran fuerzas invisibles que podían derribar ejércitos. Los comandantes imperiales comenzaron a perder la paciencia y ordenaron ataques indiscriminados. Pero Marco usaba cada maniobra en su contra, convirtiendo la confusión en ventaja. Sus aliados improvisados se movían con eficiencia sorprendente, y cada victoria parcial aumentaba la confianza de los pueblos liberados. Esa combinación de coraje humano y adaptabilidad era imposible de replicar, y el Imperio comenzó a registrar bajas que superaban cualquier predicción. 70.000 soldados caídos en total hasta ese momento, y el número seguía creciendo sin que hubiera un ejército detrás de él. Solo un humano Marco no luchaba por fama ni por poder. Él luchaba por la supervivencia de su especie y por la libertad de aquellos que no podían defenderse. Su humanidad lo hacía impredecible. Su capacidad de sentir empatía y transformar el miedo en coraje era su arma más poderosa, y mientras más fuerzas enemigas enfrentaba, más crecía la leyenda que recorría la galaxia. Los relatos sobre su resistencia se compartían en susurros entre colonias y estaciones espaciales. Y cada historia aumentaba el miedo en el Imperio y la esperanza entre los oprimidos. Rakhar, el comandante que lo perseguía desde hacía meses, comenzó a reconocer que Marco no era solo
un enemigo formidable, sino una anomalía que ninguna estrategia convencional podía derrotar. Las sombras que lo seguían comenzaron a cuestionar sus órdenes y a sentir miedo por primera vez en sus vidas, entrenadas para eliminar sin pensar. Marco demostraba que el valor humano era algo que no podía ser simulado ni derrotado por la fuerza bruta. Y esa lección estaba cambiando la percepción de toda la galaxia. El caos se extendió por Kaltor, y cada victoria parcial de Marco reforzaba la idea de que la resistencia humana no podía ser controlada. La improvisación, la resiliencia y la voluntad inquebrantable eran armas invisibles que derribaban ejércitos y que inspiraban a millones de seres a desafiar a un imperio que se creía invencible. Marco comprendió que aunque su cuerpo estuviera agotado, su influencia no tenía límites y que mientras siguiera adelante, la chispa de libertad seguiría ardiendo en los corazones de aquellos que lo observaban y lo seguían. Cuando la batalla terminó, Marco se retiró hacia los acantilados del planeta, observando las luces dispersas de las naves imperiales dañadas, y comprendió que su labor apenas comenzaba. Había liberado un mundo, pero su objetivo no era destruir, solo era demostrar que la humanidad podía desafiar a cualquier fuerza, y que incluso un solo individuo podía cambiar la historia. La galaxia estaba despertando al poder humano, y el imperio había comprendido que un humano no era simplemente débil o vulnerable, sino que podía ser el inicio de un cambio imposible de ignorar. En silencio, Marco se preparó para su próximo movimiento, evaluando nuevas rutas y aliados potenciales. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente permanecía aguda. Su espíritu humano lo mantenía firme, y cada decisión reforzaba la idea de que los humanos eran únicos. Su combinación de coraje, ingenio y capacidad de adaptación estaba demostrando al imperio que incluso los sistemas más perfectos podían ser desafiados por la determinación de una sola especie. Y la historia de Marco continuaba escribiéndose con cada victoria y cada acto de resistencia. Marco sabía que cada victoria le acercaba más a su objetivo, pero también lo colocaba en la mira directa del Alto Consejo del Imperio Galáctico. Su leyenda se había extendido a mundos enteros, y cada planeta liberado enviaba mensajes de esperanza que recorrían rutas estelares como un fuego imparable. Las fuerzas imperiales no solo sentían frustración, sino un temor creciente, porque lo que enfrentaban no era un guerrero común, sino la encarnación de la voluntad humana, y nadie podía predecir hasta dónde llegaría su determinación en el planeta Borán, un mundo estratégico con minerales esenciales para la flota imperial. Marco llegó justo cuando los colonos estaban a punto de rendirse a la autoridad del imperio. Su presencia inesperada encendió nuevamente la chispa de resistencia que parecía extinguida, y los habitantes comenzaron a organizarse bajo su guía. Aunque las defensas eran superiores a todo lo que había enfrentado antes, Marco utilizó su conocimiento del terreno y su ingenio para preparar emboscadas y trampas improvisadas. Los soldados imperiales se encontraron atrapados en un juego que no podían ganar, porque cada movimiento humano era imprevisible, y cada decisión mostraba una creatividad que ninguna máquina podía replicar. Racar, decidido a terminar con el guerrero humano de una vez por todas,
desplegó a las sombras más avanzadas junto con flotas de ataque que habían sido modificadas para anticipar cualquier patrón de combate. Sin embargo, Marco no luchaba siguiendo reglas ni predicciones. Su cuerpo estaba cansado y lleno de heridas, pero su mente era afilada y su espíritu no conocía el miedo. Mientras sus enemigos confiaban en la superioridad tecnológica, él confiaba en la resiliencia humana y en la capacidad de adaptarse al cambio. Y cada maniobra suya demostraba que incluso la mejor preparación podía ser inútil frente a la imprevisibilidad de un humano. Los enfrentamientos fueron brutales, y Marco se movía entre los soldados como si conociera cada grieta y cada punto débil de sus armaduras. Su velocidad, su ingenio y su capacidad de improvisar sorprendían a todos. Los aliados que había entrenado improvisadamente luchaban con precisión y coraje, convirtiendo su pequeña fuerza en un muro casi impenetrable. Cada victoria parcial no solo costaba vidas imperiales, sino que fortalecía la moral de los liberados y aumentaba la leyenda de un humano capaz de desafiar un imperio entero. En medio de la batalla, Marco tuvo tiempo de observar a sus enemigos y entender que el miedo estaba comenzando a infiltrarse en sus filas. Las sombras, entrenadas para matar sin dudar, comenzaron a retroceder y a dudar de sus órdenes. La superioridad que el imperio consideraba inquebrantable se estaba desmoronando ante la determinación y la resiliencia de un solo ser humano. Esa era la diferencia fundamental. Marco no temía la muerte, y su capacidad para inspirar a otros hacía que la derrota del enemigo no dependiera solo de su fuerza física, sino de la voluntad colectiva que él despertaba. Cuando el combate terminó, el planeta Borán estaba parcialmente liberado, y los sobrevivientes comenzaron a organizarse para resistir cualquier intento de represalia. El imperio había sufrido miles de bajas, y la noticia de un solo humano capaz de cambiar el destino de sectores enteros se propagó por toda la galaxia. La idea de que la humanidad podía desafiarlo todo comenzaba a calar en la mente de las especies sometidas, y los oprimidos empezaban a ver en Marco no solo a un guerrero, sino a un símbolo de libertad y esperanza. Marco, cubierto de heridas y sangre, caminaba entre los suyos y les recordaba que la batalla no era solo contra el imperio, sino por la esencia de su especie. Cada humano que aprendía a resistir y a luchar se convertía en una extensión de su voluntad, y esa fuerza intangible era más poderosa que cualquier nave de guerra o ejército entrenado. La capacidad humana de adaptarse, innovar y persistir estaba demostrando ser un arma que el imperio no podía controlar. Mientras la flota imperial se retiraba y Rakkar regresaba con la sensación de derrota, Marco comprendió que la batalla final se acercaba, pero que no temía enfrentarse a todo el poder del imperio, porque lo que él representaba trascendía la fuerza física. Cada planeta liberado, cada vida salvada y cada mente inspirada era una prueba de que la humanidad tenía algo único, algo que ningún otro ser podía replicar. Su espíritu, su ingenio y su determinación eran infinitos en comparación con la maquinaria fría y predecible de la galaxia. El guerrero humano miró el horizonte con la claridad de quien sabe que ha cambiado el curso de la historia. Su cuerpo estaba agotado y sus heridas le dolían, pero su espíritu permanecía intacto.
había demostrado que un solo humano podía desafiar un imperio entero y que la fuerza de su especie residía en su voluntad, en su capacidad de adaptarse y en la determinación de nunca rendirse. Aunque la guerra no había terminado, la galaxia había aprendido algo que ningún libro de estrategia ni máquina podría enseñar. La humanidad era impredecible e indomable, y capaz de inspirar esperanza, incluso en los rincones más oscuros. Marco respiró profundamente mientras observaba los cielos y pensaba en los mundos aún por liberar su viaje. Continuaría, pero ahora con un propósito más claro que nunca: demostrar que incluso frente a la fuerza más perfecta, la esencia humana podía prevalecer y cambiar el destino de la galaxia. La historia de Marco y de la humanidad estaba escribiéndose con cada victoria, con cada resistencia y con cada acto de coraje que inspiraba a los que aún no habían levantado la voz. El imperio había aprendido a temer y la galaxia había aprendido a creer. La galaxia entera contenía el aliento, porque lo que había comenzado como la lucha de un solo humano había transformado la percepción de todas las especies, y cada planeta liberado se convirtió en un símbolo de resistencia inquebrantable. Marco caminaba entre los escombros de Borán y de cada mundo que había liberado, observando cómo los habitantes reconstruían sus vidas y sus esperanzas mientras las flotas imperiales se retiraban llenas de heridas y dudas. Su cuerpo estaba exhausto y cubierto de cicatrices, pero su mente y su espíritu permanecían intactos, y cada paso que daba era un recordatorio de que la humanidad podía superar cualquier límite. El Alto Consejo del Imperio estaba reunido en secreto, y por primera vez sentía miedo genuino, porque un solo humano había logrado desafiar la lógica militar que durante siglos había mantenido su dominio inquebrantable. Habían perdido. Miles de soldados habían visto fracasar operaciones perfectamente planificadas. Y lo peor era que Marco no solo sobrevivía, sino que inspiraba a millones. Y esa influencia no podía medirse ni destruirse, ni siquiera con la flota más poderosa o las sombras más letales. El imperio comprendió que la fuerza humana no estaba en la tecnología ni en el número, sino en la voluntad, en la adaptabilidad y en el coraje que se mantenía. Incluso frente a la muerte, Marco llegó a un valle oculto, en un planeta olvidado, y allí reunió a todos los que habían luchado junto a él. Humanos y aliados alienígenas miraban con respeto y admiración al guerrero que había cambiado la historia. Y Marco comprendió que su misión había trascendido la supervivencia personal. Su objetivo era despertar la chispa que existía en cada ser y demostrar que la resistencia podía ser infinita, porque la esencia humana no se podía destruir ni someter. La combinación de ingenio, determinación y valentía había probado ser más poderosa que cualquier flota imperial, y eso era algo que nadie olvidaría. Racar llegó con lo que quedaba de sus fuerzas, decidido a dar el golpe final. Pero se encontró con una escena que desafiaba toda lógica. Los liberados no eran un ejército enorme, ni una flota avanzada. Eran seres motivados por la fe y la voluntad, y su espíritu parecía multiplicarse cada vez que Marco se movía entre ellos. Cada ataque que intentaban los encontraba, enfrentando la creatividad,
la improvisación y la fuerza interior de los humanos, que habían aprendido a luchar bajo su guía. Y por primera vez, Rackard comprendió que no podía derrotar lo que no podía predecir. El combate final fue breve, pero decisivo. Marco no necesitó matar para ganar, porque su presencia y la cohesión que había creado entre los liberados desarmaron la moral imperial. La tecnología más avanzada no podía contra un ejército de voluntades unidas, y el imperio comenzó a retirarse de sectores enteros mientras las historias del guerrero humano se propagaban como un fuego imparable. Cada rincón de la galaxia hablaba de Marco y de la humanidad que se levantaba, y eso cambiaba la dinámica del poder para siempre. Cuando la última nave imperial se perdió en el horizonte, Marco se permitió respirar por primera vez sin tensión. Su cuerpo estaba dolorido y sus heridas le recordaban cada sacrificio, pero su corazón estaba lleno de certeza, porque había demostrado algo que ningún imperio había considerado posible. La humanidad no era débil, ni vulnerable, ni prescindible. Era impredecible, indomable y capaz de inspirar esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. Cada planeta liberado era una prueba de que un solo individuo podía transformar la historia y que la esencia humana era la fuerza más poderosa de toda la galaxia Marco. Caminó entre los liberados y vio en sus ojos la chispa que él mismo había encendido. La resistencia no dependía solo de su fuerza, sino del espíritu que había despertado, y esa fuerza colectiva se extendía más allá de él. Su sacrificio, su determinación y su voluntad habían demostrado que incluso en frente de ejércitos infinitos y tecnología imparable, la humanidad podía prevalecer y cambiar el destino de la galaxia, la historia de Marco y de todos los que se levantaron con él. Sería recordada no como una serie de batallas, sino como la demostración de que la voluntad humana podía desafiar lo imposible. Mientras la luz de los soles iluminaba los planetas liberados, Marco comprendió que la lucha había cambiado a day to day todos los involucrados y que la galaxia había aprendido algo que ninguna estrategia podía enseñar. La humanidad no necesitaba ser la más poderosa, ni la más numerosa, ni la mejor armada, porque lo que la hacía única era la capacidad de nunca rendirse y de transformar incluso la derrota en esperanza. Cada ser que había seguido su ejemplo podía continuar la resistencia, y cada victoria futura estaba asegurada por la voluntad colectiva que Marco había despertado. Su nombre y su legado se convertirían en símbolo eterno de lo que significa ser humano, y de cómo un solo guerrero puede cambiar el curso de toda una galaxia. Marco cerró los ojos un instante y sintió la paz de haber cumplido su propósito, porque la humanidad había demostrado que su esencia era única y que nada podía destruirla. Su viaje no terminaba porque siempre habría nuevos mundos y nuevas batallas, pero el imperio había aprendido la lección más importante. Subestimar a un humano significaba enfrentar la fuerza más impredecible, indomable e imparable que existía, y esa verdad resonaría en toda la galaxia por generaciones.